Queridos estudiantes, un gusto saludarlos. Les habla su tutor Fernando Umaña y quiero hacerles la presentación de esta primera tutoría de ética profesional docente para poder tener este encuentro y poder evacuar a partir de esta unidad algunas características, principios, conceptos que son necesarios que nosotros conozcamos para que de una manera efectiva podamos dar respuesta a lo que este curso de ética en la profesión docente nos está solicitando. Así que bienvenidos todos y todos los estudiantes de los diferentes centros académicos, esperando que esta tutoría sea y responda a las necesidades de cara no solamente a la prueba escrita que vamos a realizar, sino lo más importante de cara al conocimiento, que siento que es el fin principal de este curso, proporcionarnos un conocimiento y a partir de ese conocimiento tener una realidad de vida y unas ideas propias, consecuentes, razonables, que nos permitan saber qué es la ética, para qué sirve la ética, cómo aplicar la ética, qué es la ética profesional. Esta presentación, como ustedes verán, fue hecha por el profesor tutor Gerardo Montero, por eso respetando la autoría de él, dejé el nombre en esta presentación y yo hice unas modificaciones básicas a esta presentación y además pues de mi autoría es la presentación verbal y el raciocinio y la exposición que hago de la misma. Para empezar con esta tutoría quiero que veamos estas imágenes. Ahí tenemos a un tigre y ahí tenemos a unas personas en decadencia humana, social y económica. Estas dos imágenes de arriba quiero que sea el inicio de nuestra clase. Voy a utilizar una frase utilizada por un filósofo llamado Ortega y Gasset, el cual lo utiliza mucho parafraseándolo una filósofa española de apellido Cortina, Adela Cortina. Y Ortega y Gasset decía esta frase para iniciar nuestra clase. El tigre no se puede destigrar, pero la humanidad sí se puede deshumanizar. Repito, el tigre no se puede destigrar, pero la humanidad sí se puede deshumanizar. Esto para darnos a entender un poco cuál es el sentido de la ética. La ética es que volvamos a nuestra humanidad. El tigre, por su característica, por su animalidad, por su carácter instintivo, no puede quitarse las características de ser tigre, no se puede estigrar. Pero el humano, desgraciadamente, que debería ser humano con mayúscula y en toda la extensión de la palabra, vemos que el humano sí se puede ir deshumanizando y nos hemos ido deshumanizando y nos hemos ido quitando de nuestro entorno, de nuestra vida, principios de convivencia, de respeto, de solidaridad. Y dentro de nosotros hay una dicotomía. Creemos en el valor del respeto, pero algunas veces sí respetamos. Creemos en el valor de la vida, pero se aprueba la muerte, el aborto, la eutanasia, la condena de cadena a la cámara de gases. Creemos en la verdad, pero recurrimos a la mentira. Creemos en el bien común, pero somos egoístas. Nos fascina el triunfo, pero cuando los demás triunfan, posiblemente sintamos egoísmo. Ven esta dicotomía, esta deshumanización. Y la segunda lámina de abajo, quiero que también las observen, un lobo y también un grupo de personas. Esto para hacer un poco paráfrasis en latín de lo que decía un filósofo medieval, Homo homini lupus. El hombre es el lobo de los lobos. El ser humano hay veces se comporta de una manera deshumanizante. Es un depredador. Depredador, ¿por qué?
porque se roba la verdad, porque oculta sus sentimientos profundos de bondad, de justicia, de equidad y de solidaridad. Entonces, en resumen, desde mi experiencia como docente y a partir de cara a este curso, yo les podría decir a ustedes, ¿cuál es el sentido de la ética? Y el sentido de la ética es la humanización de las personas. Ese es el fin de la ética. La ética busca la humanización de las personas. La ética busca que no nos comportemos en homo homini lupus, es decir, en lobo de los demás. La ética busca que seamos justos. La ética busca que actuemos de acuerdo al consenso en donde a la mayoría le proporcionemos la búsqueda de la felicidad. Es decir, que aunque son términos muy románticos, muy llenos de romanticismo, no los estamos poniendo en práctica en la sociedad, y no del hoy, sino en las sociedades de siempre. Decía Adela Cortina, esta filósofa que les digo, que si saliéramos a la calle y le preguntáramos a las personas qué es ética y qué es moral, las personas no lo sabrían. Yo también les lanzo esa pregunta a ustedes. ¿Qué es ética y qué es moral? Y me gustaría entonces que ustedes me dijeran qué es ética y qué es moral. Y vamos a ver que en estos dos conceptos confundimos lo que es ético y lo que es moral, y confundimos lo que es moral con lo que es ético, y aunque lo sepamos en el interior, sus definiciones exactas y sus apreciaciones exactas son algo confuso para nosotros. Por eso es que vamos a empezar con esta parte introductoria. Capítulo 1 son los antecedentes de los códigos de ética. Los códigos de ética que generaron a través de la experiencia de la humanidad una serie de comportamientos, de alianzas, de divisiones del trabajo, de respeto y de comunicación, de intercambio comercial, de intercambio idiomático y religioso, que fue algunas veces aceptado y otras veces rechazado, pero que fue formando lo que hoy conocemos como el comportamiento o como los códigos de ética que sirven para que el ser humano, que es un ser social por naturaleza, pueda vivir en convivencia y en armonía con los demás. Lo ético y lo moral, y ahí tenemos, si ustedes ven un cuadrito de una tribu, una civilización, un fuego, etcétera. Vamos a decir que desde los orígenes, lo ético y lo moral se relacionó con la parte práctica de los seres humanos. Lo ético y lo moral, si bien es cierto, no estaba definido como nosotros lo estamos definiendo, pensamos definirlo más adelante, sí era en el código interior del ser humano algo que pertenecía a su cotidianidad. Cómo me comporto, cómo hago alianza con los demás, cómo me defiendo para la subsistencia, cuál es el rol de uno o de otro, quién cultiva, quién cuida el fuego, quién cría la familia, quién nos defiende de las demás tribus. Todos esos elementos proporcionó dentro de la cotidianidad que lo ético y lo moral se fueran relacionando en la práctica del ser humano. Pero también los griegos, desde sus inicios, reflexionaron acerca de las regulaciones de la conducta del individuo. Los griegos fueron los que empezaron ya no solamente a tenerlo como parte de la cotidianidad, sino a hacerlo reflexión, es decir, a pensar, a hacer un discurso racional a través de métodos filosóficos como la dialéctica o la mayéutica, fueron pensando un poco cuáles eran las regulaciones que debía tener un individuo en su conducta. ¿Esto para qué? Para que hubiera un objetivo formal, para que no estuviera en el aire, sino para que fuera algo que ya reflexionado y comentado comenzara a ser parte de todos y no simplemente una opción de unos o una opción de otros. En este sentido, en la formación de los códigos de ética y de moral,
En la Edad de Piedra, los clanes establecieron códigos de comunicación y de regulación para autoprotegerse, para hacer herramientas, armas y para enfrentar a sus depredadores, enemigos y competidores. En la Edad de Piedra, los clanes, como yo decía al principio y como se demuestra en esa imagen, tuvieron que conformar códigos para poderse defender, códigos para comunicarse unos con otros, códigos para ver cuál era la función de uno y del otro y poder manejar dentro del contexto que ellos vivían, no solamente la supervivencia, que era muy importante, sino la función de roles que les iba a permitir defenderse, tener sus productos, mantener el fuego, conservar sus creencias, defenderse de otros clanes o de otras tribus. Esto lleva al sentido de progreso. Y este progreso que ponemos entre comillas, porque vemos que el progreso que llamamos hay veces evolución, se convierte también en involución, actualmente ha llevado al autodeterioro de la especie humana. Y es cuando entonces comienza otra vez aquí la ética a funcionar. Si los seres humanos en este supuesto progreso debiéramos ser mejor, ¿por qué hay cosas que han empeorado? ¿Por qué hay más violencia? ¿Por qué hay criminalidad? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué hay apropiación del bien ajeno? ¿Por qué si existe la ciencia y la tecnología existe el ciberbullying, el robo de datos electrónicos, la mala información masiva a través de los medios de comunicación, la mala utilización de redes sociales como Facebook, Twitter, que en segundos puede destruir la moral de una persona? Este progreso, entre comillas, es un progreso que, como explico, ha deteriorado la especie humana, ha deteriorado la convivencia, nos ha hecho individualistas y nos ha hecho otra vez homo homini lupus, o nos ha hecho como la frase de Ortega y Gasset, el tigre no se puede destigrar, pero la humanidad sí se puede deshumanizar. En nombre de este progreso hemos tenido revoluciones, revoluciones que han sido productivas porque se han logrado, entre comillas, derechos, pero revoluciones en las que se han perdido vidas, se ha violentado al otro, a la otra, se han matado personas, se han robado bienes. En nombre de este progreso hay protestas, protestas que limitan el libre tránsito, y eso lo hemos tenido actualmente en nuestro país, protestas donde se violentan a las demás personas. En nombre de este progreso han habido guerras, y en esas guerras no solamente es la lucha de personas, sino la venta de armas, el negocio a través de la violencia. En nombre de este progreso hemos tenido un tecnicismo que ha permitido la evolución técnica, pero también que los seres humanos, a través de este tecnicismo, podamos, como decía, robar información o hacer daño o destruir la dignidad de una persona. A través de este progreso hay luchas de clases en donde se sigue manteniendo el poderío de los poderosos y se sigue manteniendo la pobreza de los pobres. En nombre de este progreso hemos hecho daño a la ecología, hemos ensuciado nuestros ríos, hemos talado los árboles, hemos hecho que la capa de ozono crezca, hay más radiación, hay más contaminación sónica y visual, y todo esto lo hemos hecho en nombre del progreso. Por eso es que lo ético y lo moral tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a las regulaciones de las conductas y llevarnos a crear normas. ¿Por qué? Porque si en nombre de este progreso cada quien hacemos lo que nos da la gana, nos vamos a terminar autodestruyendo. Y por eso es que entonces se crean las famosas normas. Y estas normas son de tipo social, cómo nos comportamos con las personas de nuestro entorno, cómo me comporto con los vecinos, cómo me comporto con la persona que llega en mi casa a hacer un servicio, a componerme la lámpara, a llevarme el recibo. Estas normas también son de tipo jurídicas, cómo me sanciona el Estado y la ley si incumplo una regulación que daña a los demás.
Estas regulaciones o estas normas también son de tipo religioso, es decir, lo que nos dice la religión: no ofenda, no mate, no robe, no desee el bien ajeno. Son regulaciones religiosas y morales que nos llevan a una conducta adecuada, a una conducta ética y moral que nos permita no convertirnos en lobos depredadores de los demás. Por lo tanto, el crecimiento de la especie humana condujo al intercambio y a la expansión comercial, lo que conllevó a su vez a la expansión de la cultura y al inevitable encuentro y confrontación, de lo normativo. Cuando los seres humanos comenzaron a intercambiar y a expandirse comercialmente, se encontraron con otras culturas. Y esas culturas tenían normas sociales, jurídicas y religiosas que eran diferentes a las de ellas. Por lo tanto, en este intercambio, no solamente yo daba comercialmente, sino que daba mi parte jurídica, social o religiosa que había heredado de mi pueblo y recibía de ellos su parte jurídica, social y religiosa, que podía ser que comulgara, que chocara o que pudiera hacerse una simbiosis, es decir, que se pudieran unir para mejorarlas. Entonces hubo una confrontación de las normas. Esto me sirve, esto no me sirve, esto se puede adecuar para mi pueblo, esto puede no ser bueno para mi pueblo, porque lo que en una sociedad era aceptable y razonable, en otra sociedad posiblemente no. Y es cuando nace la ética Utems. ¿Qué es la ética Utems? Esta se entiende simplemente como el conjunto de reglas, normas, mandatos, tabúes y prohibiciones que regulan y guían la conducta y el comportamiento humano dentro de un conjunto social en determinado tiempo. Vuelvo a repetir, dentro de un conjunto social en determinado tiempo. Entonces, la ética Utems, lo que en todo su forma de ser y de expresarse, lo que quieren darnos a entender es que es el conjunto de reglas, de normas y de mandatos y de tabúes que pueden ser válidas para este pueblo, para esta región, para este tiempo, pero no para este pueblo, para esta región ni para este tiempo. Es decir, lo que es bueno en la ética Utems para un pueblo, para una región, podría ser que no sea bueno, que no sea normal, que no sea normativo, que no sea tabú. Lo que para mí puede ser un tabú, para otra persona no puede ser un tabú. Para lo que para mí puede ser una regla, para otra persona simplemente puede ser que no sea una regla. Lo que para mí puede ser una norma, para otra persona no puede ser una norma, porque esto depende de la cultura, del tiempo y de la religión. Esto es lo que llamamos ética Utems. Y luego viene la otra parte de la ética que se llama ética docens. La ética Utems es lo que se practica y la ética docens es teórica. Se inicia a partir de una problematización o teorización. Se ve este problema y este problema se racionaliza, se hace una teoría de él, se piensa sobre él, se ven los pros, los contras, los inconvenientes, no se ponen en práctica, simplemente es a nivel racional y esto lo tenemos a través de, como herencia de los sofistas y de Sócrates. Es la ética que se estudia y que reflexiona sobre el hecho ético. Reflexiona sobre el hecho. Entonces, la ética Utens es más práctica. La ética docens es reflexiva, es teórica, es problematización y teorización de problemas para reflexionarlos. Lo ético y lo moral. ¿Qué es lo moral entonces? Entonces vamos a decir que lo moral tiene relación con un ideal de conducta colectiva. Lo moral es un ideal. Ustedes saben que los ideales pueden ser que se cumplan o que no se cumplan, ¿verdad? Se utilizó en una época la palabra utópico. Bueno, es algo ideal, una conducta ideal de una persona, no, del colectivo. Es una reflexión sobre esa conducta.
¿Será ética utens o ética docens? Yo creo que tiene que ver más con la ética docens, ¿verdad? La reflexión del conjunto, del colectivo, del grupo. Y lo ético es esa reflexión que se hizo teórica, que es lo bueno y lo justo, con los elementos imprescindibles para la convivencia buena y justa. Es más práctica y personal. La primera es, la moral es reflexiva, es ideal, es de la conducta colectiva, y lo ético, vean la diferencia, es que esa reflexión teórica sobre lo bueno y lo justo es imprescindible para la convivencia buena y justa, es práctica y es personal. Ya no es colectiva, es personal, es cómo actúo frente a este y a este elemento para transformarlo en algo bueno o en algo justo. Esa es la gran diferencia que tenemos entre lo ético y lo moral. Hacia una ética práctica vamos a decir que se puede afirmar que la ética aplicada responde a un conjunto de disposiciones prácticas. Es algo que se practica, no está en la mente, no está en el raciocinio, no está en un mero discurso, no, es algo que se practica y que es de la ética general. ¿Cómo lo explico yo? De una manera muy fácil. Es como ver un pastel y ese pastel completo lo vamos a llamar ética general. Pero cuando yo parto esos pedacitos para comer o para compartir, esa va a ser la ética aplicada, lo justo, lo bueno, la responsabilidad, el trabajo, eh, las buenas acciones, los buenos sentimientos, la justicia, el compartir. Esos son los pedacitos de esta ética general, que tienen un propósito variado en el ámbito de la vida cotidiana. Y ese propósito variado, en resumen, sería buscar lo bueno y lo justo. Por lo tanto, esta ética aplicada parte desde el punto de vista que se considera deseable. Su tarea es buscar la armonía en las alternativas que se seleccionan con el propósito de estimularlas o de rechazarlas según sea el caso. Por lo tanto, esta ética aplicada en estos pedacitos de pastel, el ser humano tiene la capacidad de rechazarlas o de aceptarlas según sus necesidades, según sus principios, según su esquema de pensamiento y según todo lo que haya heredado de su entorno, su religiosidad, su familia, su formación, sus experiencias, los buenos momentos, los malos momentos, es decir, que hacen un insumo para poderlas rechazar o para poderlas adaptar. Tenemos, por lo tanto, que decir que existe una deontología profesional. Y la deontología profesional lo que nos habla es del conjunto de reglas, principios que rigen las conductas de los profesionales de carácter no técnico, vinculadas al ejercicio de la profesión. Por lo tanto, hay una deontología profesional dirigida a los docentes, una deontología profesional dirigida a los médicos, una deontología profesional dirigida a los arquitectos y así sucesivamente. Pero en el conjunto como deontología son las reglas, los principios que rigen la conducta de los profesionales y que está vinculado al ejercicio de la profesión. Yo como profesional en la docencia, ¿qué tengo permitido y qué no tengo permitido hacer? Yo como profesional de la docencia, ¿cómo me dirijo hacia los demás? Yo como profesional de la docencia, ¿qué puedo permitir o no permitir en el proceso de enseñanza-aprendizaje que haga un estudiante? Yo como profesional de la docencia, ¿cómo puedo ser sancionado si incumplo mis responsabilidades docentes? Eso es en concreto lo que trata la deontología. Por lo tanto, la naturaleza de los temas éticos implican un mundo más secular, pluralista y comprensivo.
aspectos como el antropocentrismo, es decir, que el hombre es el centro de todo, o el deontológico, es decir, el conjunto de reglas y principios que rigen a los profesionales, dados en el carácter rígido que tienen que someterse los cuestionamientos. Los temas éticos ya no son solo de interés filosófico o de teólogos, sino que los diversos grupos ahora opinan. Por lo tanto, antes los temas que tenían que ver con lo ético eran de carácter filosófico y de teólogos. Pero hoy este carácter ético, que es un carácter, como lo vemos, deontológico, que tiene que ver con las profesiones y con las prácticas de los profesionales en algún momento, se expandió, es pluralista, es secular, tiene que ser comprensivo y flexible para llevar a los profesionales y a las personas a reflexionar sobre lo bueno y lo justo que debemos hacer para transformar a esta humanidad. Pero hay veces pensamos más en la humanidad y se nos olvida en nuestra autotransformación, en la conciencia que debo tener como humano y como persona, y como humano y como persona, cómo debo ir en este mundo teniendo actitudes que son más convincentes que las palabras. Las sociedades más modernas requieren esquemas más flexibles, de ahí la importancia de la ética práctica. La ética no la podemos poner como algo rígido, como algo inquebrantable, sino que en las sociedades los esquemas deben ser flexibles para que se practique la ética. ¿Y de dónde nace la flexibilidad? De la intercomunicación, del estudio de la ética, de la práctica de la ética, de buscar en el entorno aquellos momentos importantes que nos trasciendan y nos permitan ser mejores personas, mejores profesionales y que nos permitan buscar lo que es bueno, lo que es justo, lo que nos permita humanizarnos, lo que nos permita no convertirnos en lobo de los demás. Nace, por lo tanto, la necesidad, como se dijo al principio, de tener un código de ética. El ser humano es un ser social que necesita obligatoriamente pautas de convivencia. Todos los seres humanos necesitamos pautas de convivencia. Ya ven ustedes que a los niños les ponemos pautas, qué puede o qué no puede hacer, y a esto le llamamos formación. No puede comer a la hora que quiera, no le podemos dar siempre golosinas, no puede dormir las 24 horas, sino que todo ser humano, para su funcionamiento individual y social, necesita normas para poder convivir. Y la palabra convivencia significa aprender a vivir con el otro, cosa que nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta aprender a vivir con los demás? Algunas causas de la convivencia pueden ser la competición, la inseguridad y la gloria. Los seres humanos somos competitivos. Los seres humanos somos algunos inseguros. Los seres humanos nos gusta el autorreconocimiento y la gloria. Por lo tanto, las normas deben permitirnos, más que la competición, que compartamos. Más que la inseguridad, buscar vínculos fuertes que nos identifiquen como seres humanos, como personas, como profesionales. Más que buscar la gloria y el reconocimiento, buscar el crecimiento del conjunto, del colectivo y no de la individualidad. Rousseau decía que el Estado sacó al ser humano de su paz y su convivencia natural y que lo convirtió en un buen salvaje. Esto lo decía Rousseau porque el Estado muchas veces normó, dio códigos de conducta para que las personas respondieran a las necesidades del Estado, para que fueran seres productivos para el Estado, para que estuvieran defendiendo el Estado si había guerra, para que defendieran al monarca, para que aumentaran la riqueza del monarca. Por lo tanto, el Estado sacó al ser humano de su paz y de su convivencia natural. Eso es lo que nos quiere decir Juan Jacobo Rousseau con esta frase. Estas conductas generaron el surgimiento de los oficios y de las profesiones. Cuando al ser humano se le norman las conductas, estas conductas sirven no solamente para la convivencia, sino para que cada quien sepa qué debe hacer, cómo debe hacerlo y en función de qué debe hacerlo. Es decir,
los oficios y las profesiones. Estos oficios y estas profesiones, vamos a ver, se originaron, nos dice el libro que nosotros estamos utilizando de ética profesional de Juan Carlos Alberto Rodríguez Ramírez, primero con el rol que jugó el fuego. Y la invención del fuego fue muy importante en el establecimiento de ciudades y posteriormente de los oficios y de las profesiones. Aquel que cuidaba el fuego era capacidad de tener más tiempo para la reflexión, de tener más tiempo para el ocio, de tener más tiempo para sí mismo, mientras los otros cumplían roles como el cultivo, como la cacería y como cuidar de las invasiones de los demás. Según esto que les digo, a través de esta visión del fuego, surgieron las divisiones del trabajo, los herreros, los agricultores, los cazadores, los sacerdotes y los reyes. Fue el fuego el que permitió que cada quien, a partir de los oficios que tenía que hacer, fueran tomando una condición diferente unos de otros. El herrero, el agricultor, el cazador, el sacerdote y el rey. Posiblemente el que cuidaba el fuego por tener más tiempo para sí mismo, fue visto con más admiración y fue el rey y fue el sacerdote. El que no cuidaba el fuego fue el que tuvo que ir a cazar. El que no cuidaba el fuego tuvo que ir a cultivar. El que no cuidaba el fuego fue el que era el herrero. Pero el que cuidaba el fuego tuvo una situación privilegiada que le permitió que se le viera desde su función como cuidador de fuego una persona diferente en sus funciones a los otros o a los demás. Estos códigos de conducta, ¿verdad?, nos hablan de entonces de la consolidación del sacerdocio en el Neolítico. El sacerdocio que a través de los ritos, el chamán, podía exponer la relación que había del ser humano con Dios, manejaba los sacrificios, manejaba las intenciones de las personas, decía lo que era bueno, lo que era malo y sancionaba lo que era malo y daba bendición o prosperidad o buenos augurios para lo que era bueno. Las primeras profesiones que surgen a partir del Neolítico, como el sacerdote, como el médico y como el jurista, no todo el mundo los podía tener, sino que eran situaciones privilegiadas y cada quien tenía su marco de función muy bien definido. El sacerdote, a partir de sus prácticas religiosas, el médico que sabía cuáles eran las plantas necesarias para curar a los demás y el jurista que era el que proporcionaba los castigos cuando se infringía la sana convivencia del grupo o de la tribu. Se dan los primeros, por lo tanto, los primeros códigos de conducta profesional. El sacerdote tenía su código de conducta, el médico tenía el código de conducta y el jurista tenía el código de conducta, sabía cuáles eran sus funciones, las vivía, las aplicaba y daba su punto de vista, que era respetado porque los demás no manejaban ni el arte de comunicarse con Dios, ni el arte de manejar las plantas para curar, ni el arte de ver el comportamiento social para regularlo y dar los castigos cuando se incumplía. El papel de la mujer en la parte laboral, nos damos cuenta que aunque la mujer desde siempre debió reconocerse de su aspecto laboral, no fue así en la historia, debido a que la mujer es la primera transmisora de valores, es la que cuida a los hijos, es la que cuida la casa, es la que mantiene la disciplina interna, es la que cuida al que está enfermo. Entonces es una joya a nivel de profesión o de trabajo que nunca fue valorado y que conforme pasó el tiempo intentó reivindicarse estas situaciones. Las profesiones en las que se abre paso en el mundo, no podía ser sacerdote, no podía ser médico, no podía ser jurista, se le permitió ser ayudante del médico como enfermera y se le dio el papel de educación. Las primeras figuras de educadores que se tienen, además de la cultura griega, también tenemos el papel de la mujer ya en las sociedades modernas como una persona encargada
del hecho educativo. Aquí tenemos a Carmen Lira, y entonces son estas mujeres costarricenses pioneras en la educación, en la literatura, en la filosofía: Carmen Lira, Ángela Acuña, Felicitas Chaverri, que fueron mujeres muy importantes y predominantes en nuestro país. Luego la Universidad de Costa Rica abre espacios de participación femenina que luego se extendió en el campo político, porque no solamente fueron educadoras, sino que fueron tomando parte del Partido Comunista y dando ideas a la transformación social de Costa Rica de aquel entonces. Estas necesidades del Código de Conducta, vemos a la mujer como fuente de primaria de educación formal, pero entonces podríamos decir que el carácter religioso de los oficios llevó también al concepto de vocación. Ya no solamente era la necesidad, aquí lo religioso tuvo que ver mucho. Las personas se preguntaban cuál es mi vocación, es decir, ¿a qué estoy llamado? Y esta palabra vocación, ¿qué es llamado? ¿Verdad? Se escucha a lo que cada quien pretende seguir, en la inclinación interior que tenemos todos los individuos de dedicarnos permanentemente a algo. Entonces, mi vocación como educador es dedicarme permanentemente a la educación. Mi vocación como médico es dedicarme permanentemente al cuidado de la salud de los demás. Mi vocación como jurista es, a partir de mis conocimientos legales, proporcionar que haya una equidad en la justicia. Esto es una entrega que hacen las personas a través de este carácter de vocación, una entrega total de la función a la que quieren dedicarse por siempre. Y vamos a entrar entonces al capítulo segundo un poquito sobre lo ético en la evolución pedagógica. Yo aquí quiero exponerles, ¿verdad?, cómo la ética fue un motor de socialización y la educación como un gran agente de cambio. Pero es que eso lo vemos ahora nosotros, cómo la educación ha generado cambio. Pero podríamos también decir que la educación se utilizó a lo largo de la historia para mantener el status quo como un esquema ideológico dominante. Se necesitaba educar a las personas, no para que fueran capaces de pensar y de razonar, sino para que mantuviera a la clase alta, para que solo los poderosos pudieran estudiar, eran los que podían leer, eran los que accedían a puestos médicos, a puestos juristas, a puestos de educación, y los pobres o el populus, el pueblo, no tenía esa capacidad. Por lo tanto, la educación fue utilizada en principio para mantener el status quo y no era como nosotros lo vemos ahora, como un aspecto de cambio. También vamos a hablar sobre el fenómeno educativo. Y el fenómeno educativo se forja a partir de un proceso de convivencia social. Los seres humanos, dijimos, necesitamos convivir unos con otros, intercambiamos ideas, palabras, actitudes, pensamientos, necesidades, servicios. En este proceso de convivencia es cuando se forja el fenómeno educativo y se vincula con un ideal denominado ethos, o sea, el modo de ser. ¿Qué pretende la educación? Formar el modo de ser de las personas. Por ello, lo educativo y lo ético forman una simbiosis ineludible. ¿Por qué? Porque lo educativo lo que intenta es una transformación de la persona para que sea buena y justa, y aquí está la simbiosis. Si lo educativo busca que la persona transforme la sociedad, lo ético busca que esa transformación sea a través de pensamientos justos, a través de acciones justas, a través de acciones buenas. Esa es la simbiosis a la que yo me refiero. En toda sociedad hay individuos que tienen diferentes saberes y niveles de conocimiento. Existen otros seres humanos con necesidad y ganas de aprender esos saberes. En pocas palabras, hay personas que poseen conocimiento y otras que desean adquirir ese conocimiento. A esas personas que poseen el conocimiento las llamamos los profesores, y los que desean adquirir el conocimiento les vamos a llamar los estudiantes. Por lo tanto, a lo largo de la historia han habido personas que tienen el conocimiento, es decir, los profesores, y personas que adquieren esos diferentes conocimientos, los estudiantes. El educador, el pedagogo, en la antigua Grecia, eran pobres y se encargaban de dirigir y ejercitar al niño.
El pedagogo era el que tomaba al niño de la mano para llevarlo a la escuela. Por eso la pedagogía es el que dirige a la persona a la escuela, y no la escuela como una identidad pública, sino la escuela como un esquema de transformación de educación. Eso es lo que nos queremos referir. Al evolucionar las sociedades, también evolucionan los oficios. Entonces, ustedes han visto cómo han desaparecido oficios. ¿Por qué? Porque evolucionó la sociedad. Antes era muy común ir donde el zapatero, y ahora uno compra los zapatos y de 1000 formas, de 1000 colores y de 1000 precios, porque al evolucionar la sociedad, ya las personas buscamos cosas más inmediatas. Antes buscábamos al sastre o la costurera, y ahora compramos la ropa hecha. Es decir, que fueron evolucionando las profesiones y los oficios a través también de la evolución social. Esto nos lleva a pensar que conforme las sociedades evolucionan, así también las profesiones oficios. Las profesiones y oficios son dinámicas y fueron evolucionando también en el dinamismo social. No se quedaron ahí anquilosadas. Sin educación no se llega a ser persona humana. ¿Por qué? Porque la educación socializa. Por eso es el gran trabajo que tenemos como humanidad de educar a las personas para que sean personas que tengan capacidad de sociabilizarse y tengan capacidad de escoger qué es lo que quieren para sus vidas, para ser justos y felices y poder desarrollarse en su entorno. En sus inicios, la educación no fue formal, sino que era una educación que la vamos a ver en estas características. La primera educación la vamos a llamar informal. En esta educación podemos hablar de los medios de comunicación colectiva, los ámbitos familiares, sociales y religiosos. Aquí no había un título, aquí no se sentaban por largas horas, aquí no había más que la comunicación verbal de historias, de actitudes, de experiencias que le permitían a los individuos aprender cosas. Educación informal. También tenemos la no formal. La no formal es la academia de artes, el baile, la pintura, los idiomas, las manualidades, entre otros. Y tenemos la educación formal. Esa es la que nosotros conocemos más comúnmente como que son las instituciones de educación primaria y secundaria, educación preescolar y la educación de las universidades, en donde nos encontramos nosotros en este escenario. Nosotros hoy por hoy somos parte de la educación formal. También quiero decirles que la educación en la antigüedad estuvo ligada a los modelos. La educación tenía que ver con el modelo político, que tenía que verse con el ideal del ciudadano que se pretendía lograr. Y lo individual, vinculado estrechamente a los individuos para asumir los medios necesarios y alcanzar la felicidad. Esto en la antigüedad. Las culturas como la india, la china, la egipcia, la hebrea, la griega y la romana, todas estas con sus prácticas míticas, relacionando lo sagrado con lo profano. Y ahí fue cuando se dio, digamos, quiénes eran los maestros, los sacerdotes, los rabinos, los que eran de las castas sacerdotales, y lo que pretendían era que a través de las prácticas míticas de lo sagrado y lo profano, las personas encontraran su realización y sus funciones dentro de la sociedad. Por eso podemos decir que la India, con su sistema basado en los brahmanes, es decir, en castas sacerdotales, y la educación a cargo del gurú, induce a sus discípulos a una formación espiritual. Entonces, en la India, ¿quiénes son los maestros? Los brahmanes, la casta sacerdotal. ¿Cuál es el método o la forma de educación? Sería introducir a los discípulos a una formación espiritual que les permita encontrarse con ellos mismos y encontrarse con Dios para transformar la sociedad. En China, influye la formación de las doctrinas del confucianismo. Confucio sabemos que era un pensador y Confucio lo que buscaba era el perfeccionamiento de las acciones humanas. Por tanto, en China, los sacerdotes
buscaban que sus estudiantes tuvieran situaciones de perfeccionamiento a través de sus acciones, y también esto se daba en menor medida en el taoísmo. Tanto China como la India le dieron importancia en educación a lo moral, a lo intelectual y a lo guerrero. Y cuando hablamos de lo moral, estamos hablando de la reflexión colectiva que se hacía sobre algunos principios ideales para poder transformar la sociedad y el mundo. La educación hebrea tenía como objetivo la santidad. ¿Cuál es la cultura hebrea? Bueno, la que tiene que ver los que son cristianos, católicos, evangélicos, religiones cristianas. Los hebreos son aquellos que estuvieron en el desierto durante 40 años. Los hebreos buscaban siempre la santidad, la comunicación con Dios. ¿Quién era el educador? Bueno, primero el padre de familia, porque comunicaba las historias de sus antepasados a sus hijos para que estos mantuvieran una actitud buena y justa, agradable a Dios. ¿Quiénes eran también los maestros en esta educación hebrea? Los escribas, los rabinos, los profetas, y todo lo que ellos hacían estaba por encima de Dios. Es decir, que se vio un teocentrismo. Dios era el centro de la economía, de la cultura, de las acciones, y todo giraba la educación en torno a Dios. Utilizaban los libros como el Torá. En el Antiguo Testamento está el Proverbios y los Eclesiásticos, que inducían al aprendizaje y a la sabiduría prudente. Y este aprendizaje y esta sabiduría era siempre con el fin de buscar la santidad, agradarle a Dios y vivir en comunión, es decir, en convivencia, convivir con los demás, en sana paz, para poderse encontrar con la deidad más grande que es Dios para ellos. Los griegos tuvieron influencia de la literatura de Homero y de Sodio, los sofistas como Sócrates y Platón y Aristóteles, y posteriormente Alejandro Magno, con toda la expansión de la cultura de Alejandro Magno. La concepción griega del individuo es el centro de la sociedad. En pocas palabras, a esto le llamamos antropocentrismo. El individuo es el centro de todo. A través del individuo debe moverse la economía, debe moverse la cultura, debe moverse el arte, debe moverse la religiosidad. En la cultura hebrea es el teocentrismo, Dios es el centro de todo. En la cultura griega es la visión que tenemos de antropocentrismo. El hombre es el centro de la sociedad. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta primera parte de la tutoría. Quise hacer este video para mejorar un poquito la clase que no se logró. Yo espero que sea de provecho para todos. Estoy para servirles. Gracias por el tiempo que se tomaron. Y vamos entonces a estudiar nuestra unidad didáctica, a reforzar estos conocimientos que yo les he dado con el libro. Cualquier duda, diríjanse a sus tutores. Es muy importante dirigirse a sus tutores. Y ojalá esta clase sea de provecho y puedan tener esos conceptos claros para irlos amarrando, no de cara solamente a una prueba escrita o a pasar un curso, sino de cara a ser personas justas, a ser personas que busquemos lo bueno, a ser personas que interioricemos estas ideas para que dentro del colectivo podamos humanizarnos. El tigre no se puede destigrar, pero la humanidad sí se puede deshumanizar. Dios quiera que a través de este curso de ética, ustedes y yo podamos humanizarnos y podamos mantener las características de humanidad que serían necesarias para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para el desarrollo en cualquier área de la vida que permita que los individuos tomemos conciencia de que somos personas, somos necesarios, y como personas y como seres necesarios necesitamos buscar la armonía de todos. Gracias.